Queridos hermanos y amigos en Cristo, le damos la honra y la gloria al Señor en este precioso día que el Señor nos ha concedido para alabar y para glorificar y también para escudriñar su palabra bendita. En este precioso día, pues vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y a explorar los pasajes de Primera de Reyes en su capítulo 9, como también Segunda de Crónicas en su capítulo 8. Estos capítulos nos ofrecen una visión diferente sobre el reinado del sabio rey Salomón y su relación con Dios. En Primera de Reyes, en su capítulo 9, encontramos que después de que Salomón completó la construcción del templo del Señor, el Señor se le apareció una vez más. Dios confirmó su presencia en el templo y prometió que sus ojos y su corazón estaría allí para siempre si Salomón y su descendencia caminaban en obediencia a su palabra y guardaban sus mandamientos. Esta promesa de Dios a Salomón nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Nos enseña que nuestra comunión y relación con Dios están estrechamente vinculadas a nuestra obediencia y a nuestra devoción a su palabra. Como creyentes, debemos recordar que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto en nuestra relación con Dios. Y finalmente estaremos en Segunda de Crónicas en su capítulo 8. Encontramos un relato detallado de cómo Salomón continuó construyendo y estableciendo las ciudades y fortalezas en Israel. Además, se nos muestra cómo Salomón organizó y estableció el culto en el templo, cumpliendo con las instrucciones y las leyes dadas por Moisés. Vemos que Salomón estaba comprometido con la adoración y el servicio a Dios, buscando siempre honrar y obedecer sus mandamientos. Estos pasajes, amados hermanos, nos enseñan la importancia de buscar a Dios y servirle con todo nuestro corazón. Nos recuerdan que nuestra adoración y también nuestro servicio a Dios deben ser realizados con devoción y sinceridad, siguiendo fielmente las enseñanzas y los mandamientos que Él nos ha dado. Así que, amados hermanos, vamos a venir con palabras de oración para que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestro deseo de vivir en obediencia a la palabra del Señor. Oremos para que podamos construir nuestras vidas sobre una base sólida de devoción y de servicio a nuestro Señor. Así también oremos para que podamos experimentar la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe, para que la lectura de estos pasajes nos inspire a seguir a Dios de todo corazón y a vivir vidas de obediencia, como también de devoción, y que nuestras acciones y nuestras palabras reflejen la gloria de nuestro amado Señor y que podamos ser instrumentos de su amor y gracia en este mundo. Así que, amados hermanos, vengamos en palabras de oración. Señor Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido estar aquí delante de tu palabra, honrando y glorificando tu santo nombre, postrándonos a ti con humildad y reverencia, reconociendo nuestra condición pecadora y necesitada de tu perdón. Señor Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos perdones por nuestros pecados. Reconocemos, Padre, que hemos fallado en seguir tus mandamientos y te pedimos que nos purifiques, que nos limpies de toda iniquidad y nos restaures en comunión contigo. Padre bondadoso, extendemos nuestras oraciones por tus siervos que dedican sus vidas al servicio de tu reino. Te pedimos que los fortalezcas
en medio de las adversidades y desafíos que tu pueblo, específicamente tus siervos, enfrentan. Concédeles valor y sabiduría para llevar adelante la tarea que les has encomendado. Que tu Espíritu Santo los guíe y les revele tus planes y propósitos y les otorgues discernimiento para tomar decisiones acertadas. Padre eterno, también intercedemos en favor de tu iglesia amada. Que cada congregación sea un lugar donde tu presencia se manifieste poderosamente y que bendiga, Señor Padre, a tus siervos, guíelos en sabiduría y provéelos con los recursos necesarios para llevar a cabo tu obra. Que la iglesia sea un testimonio vivo de tu amor y de tu gracia, un lugar donde tu pueblo, Señor Padre, encuentre salvación y restauración. Así también, Padre, te rogamos que abras nuestros ojos y nuestros corazones para comprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Permítenos sumergirnos en tu palabra con hambre y sed de justicia, y que sea tu palabra una lámpara que ilumine nuestro camino y una espada que nos fortalezca en la batalla espiritual. Señor Padre, sea usted quien nos ayude a meditar en tu palabra de día y de noche para que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Cristo. Padre eterno, te presentamos estas peticiones en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 9. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, dice así. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto,
y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, el rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor. Y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4,000 kilos de oro. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado a Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bet-Horón de abajo, Baalat y Tamar en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos, y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, la hija de Faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año, Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente, terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión Geber, un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón.
Segunda de Crónicas, capítulo 8. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que le había dado el rey Hiram y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Hamat de Soba y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en la región de Hamat como centros de almacenamiento. Fortificó las ciudades de Bet-Orón de arriba y Bet-Orón de abajo. Reconstruyó sus murallas e instaló portones con rejas. También reconstruyó Baalat y los otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido. Entonces Salomón los obligó a ser parte de sus trabajadores y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser parte de sus trabajadores, sino que los puso a su servicio como soldados, oficiales en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. El rey Salomón también designó a 250 de ellos para que supervisaran a los trabajadores. Salomón trasladó a su esposa, la hija de Faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado, y dijo: mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Luego Salomón presentó ofrendas quemadas al Señor sobre el altar que le había construido frente a la antesala del templo. Ofrecía sacrificios para los días de descanso, los festivales de luna nueva y los 3 festivales anuales: la Pascua, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas, como Moisés había ordenado. Para asignar las responsabilidades a los sacerdotes, Salomón siguió el reglamento de su padre David. También designó a los levitas para dirigir al pueblo en alabanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Designó porteros para cada puerta según sus divisiones, siguiendo las órdenes de David, hombre de Dios. Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Así Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo, desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día en que se terminó. Tiempo después, Salomón fue a Esión-Geber y a Elat, puertos que estaban a la orilla del Mar Rojo en la tierra de Edom. Hiram le envió barcos comandados por sus propios oficiales y tripulados por marineros expertos.
Estos barcos navegaron hasta Ofir con los hombres de Salomón y regresaron con unas 15 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, amado hermano. El día de hoy, amado hermano, vamos a hacer, gloria a Dios, cortos, gloria a Dios, expeditos, gloria a Dios. Y le damos las gracias al Señor, amado hermano, porque nos ha seguido concediendo alabarle, glorificarle, darle la gloria, la honra, el honor, y nos sigue concediendo, amado hermano, gloria a Dios, llevar su palabra bendita. Espero que sea de bendición para su vida y que pueda meditar en la palabra del Señor, que pueda orarle al Señor, amado hermano, Rey de Dios, y también reunirse con sus hermanos en la casa del Señor, a alabar al Señor, porque es importante, amado hermano, no solo leer, no solo orar, sino también reunirse con los hermanos juntos en armonía, porque eso es lo que le agrada al Señor. Así que, amado hermano, que el Señor le bendiga, que tenga un bendecido día y que el Señor siga derramando su favor y sus bendiciones en la vida de su pueblo.